Esta noche, luego de un Survivor Series impredecible y después del pavo de Acción de Gracias, ¿cuáles serán las consecuencias en el show azul? Montes se impulsó, super planchota, enorme, gigantesca, brutal, devastadora la cobertura, de enganche 1, 2 y esto se acabó. En la encuesta del programa anterior les preguntamos, ¿quién gana el domingo? ¿Roman o Drew? Y para sorpresa de todos, y aunque el perro mayor se impuso, la encuesta fue 54% McIntyre, 46% Roman Reigns. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Es más, Paul Heyman llegó a decirnos a nosotros que la idea de The Shield fue de él para proteger un campeonato. Lo dijo él, no yo. Ya comenzó a hablar. Yo soy el hombre aquí y tú eres un campeón de segunda. Eso es lo que tú eres, Drew. El dominante campeón universal Roman Reigns parece que puede con todo y no tiene escrúpulos a la hora de ganar. Ya quedó demostrado en Survivor Series, en donde derrotó al campeón de WWE y sin ningún tipo de pudor, le dio un golpe bajo al escocés para luego hacerlo desvanecer con una guillotina demoledora. Pero claro, McIntyre ya estaba muy aventajado, no solo por el golpe bajo, sino porque Jey Uso demostró su lealtad a la cabecera de la mesa, asistiendo a su primo y dándole una super patada al campeón de WWE para dejarlo a merced del perro mayor. ¿Qué sigue para el linaje esta noche? Tendremos que esperar hasta que SmackDown esté al aire en Fox Sports para saberlo. Y lo van a rematar a Bryan, el ataque le va a caer de los aires, no, le iba a caer porque levanta las rodillas Bryan y ahora está enganchando las piernas de Jey Uso, 1, 2 y la cuenta llega a 3. La semana pasada pudimos gritar todos, sí, 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 porque Daniel Bryan regresó a SmackDown luego de pasar 2 semanas fuera de combate por el maltrato brutal que le propinó Jey Uso, siguiendo las órdenes de Roman Reigns. ¿Y qué regreso de la barba? Nuevo corte de cabello, evento estelar y una victoria tremenda frente al primo del campeón universal. Del otro lado, el campeón intercontinental Sami Zayn no la pasó para nada bien en Survivor Series y fue derrotado de manera contundente por el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, luego de que el gran liberador cayera en una Nelson completa demoledora. La semana pasada Sami y Daniel tuvieron un altercado que terminó con el canadiense en el piso y prometiendo que las cosas no se iban a quedar así. Esta noche tendremos una lucha por el campeonato intercontinental cuando Sami Zayn intente redimirse de su amarga derrota y limar asperezas enfrentando a Daniel Bryan, que viene pisando fuerte desde su regreso. ¿Quién dejará a SmackDown como nuevo campeón intercontinental? Pero viene girando como un trompo y le arrancó la cabeza con tremendo lazo. Natalia Tamina la dejó lisa para el arrastre, para el francotirador y ¡bam! El disparo se escucha y Tamina es vencida, cae por rendición ante Natalia y Natalia se une al equipo de Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan y Bayley. La semana pasada, Natalia se metió en el equipo femenino de SmackDown para Survivor Series a pura perseverancia. Su performance en la serie de sobrevivientes fue de un sabor agridulce, pues luego de eliminar con un francotirador a Peyton Royce con mucha autoridad, sucumbió ante un derecho de la mujer de Lacey Evans letal y fue eliminada. Por otro lado, Bianca Belair dio cátedra y tuvo un performance increíble, combatiendo ella sola frente a las campeonas femeninas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler. Si bien la más de SmackDown no se llevó la victoria, estuvo a un segundo de lograrlo. Esta noche las dos caras de la moneda tendrán un mano a mano en el show azul para determinar quién está mejor posicionada, si la más de la marca azul o la autodenominada mejor de todos los tiempos. ¿Ustedes quién creen que se lleve la victoria? ¡Coge tu melao! Tremendo suplex exploder. Este va a ser más explorer todavía. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Los Street Profits no paran de saborear las mieles del éxito. En Survivor Series se consagraron y obtuvieron reconocimiento luego de derrotar a The New Day en un combate increíble. Kofi Kingston y Xavier Woods no dudaron en darles un apretón de manos al finalizar el combate reconociendo su esfuerzo. Esta noche los Profits abrirán el show azul dándole batalla a Dolph Ziggler y Robert Roode en un combate de parejas imperdible. ¿Estarán Ziggler y Roode listos para el humo del viernes por la noche? Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. 7 p.m. Centro, 10 p.m. Sur, y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este. Yo soy Quetzal y Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en The Pro Clip.